Iglesia, muy buenos días. Estamos muy contentos de que hoy podamos reunirnos una vez más, un domingo más, para darle las gracias, para darle todo el honor y toda la gloria a nuestro Dios. Hoy te invito para que juntos levantemos nuestras voces, nuestro canto al único, a quien se merece toda adoración, que es el Señor Jesús. Te invito a que juntos oremos para entregarle este tiempo a nuestro Dios. Señor Jesús, hoy te damos tantas gracias. Gracias, Señor, por este día que nos permites. Gracias porque hoy venimos a alabarte y adorarte. Hoy venimos a escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, que abras nuestra boca para adorarte, y nuestros oídos y nuestro corazón está abierto para escuchar tu palabra. Hoy queremos, Señor, ser esa tierra fértil en donde es depositada tu palabra y da fruto. Hoy queremos, Señor, escuchar de ti y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra. Vamos, Iglesia, a levantar nuestra voz y nuestro canto a nuestro Dios. Hoy te invito a que te levantes de tu lugar y le des toda la adoración que se merece a nuestro Señor Jesús. Al ver los cielos, la obra de tus dedos, digo, ¿quién es el hombre para que pienses en ellos? Pero cada mañana compruebas que eres bueno. Tu amor por la creación nunca terminará. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre, llena la eternidad. Vamos, Iglesia, a darle toda la gloria a nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza y hoy estamos agradecidos, Señor Jesús, agradecidos por tu amor y por tu gracia. Al ver tu gracia, el cielo en la tierra, todo lo que he perdido estaba, encuentra su lugar. Jesús, eres motivo de toda mi alabanza, y yo eternamente con pasión te cantaré. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre, llena la eternidad. Tu nombre, tu nombre, tu nombre llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre, llena la eternidad. Y levantemos el nombre del Señor Jesús. Jesús, 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 Jesús.
Hola iglesia, amigos, buenos días. Recibe un saludo de nuestros pastores, Claudia y Sabino, en este día. Esperamos que en este tiempo la paz, el amor, el consuelo de nuestro Señor Jesucristo esté reinando sobre tu vida. Y esta mañana quiero invitarte a reflexionar acerca de un concepto. El día de hoy quiero invitarte a reflexionar acerca de la permanencia. ¿Qué viene a tu mente cuando mencionamos la palabra permanente? A muchas mujeres se les vino a la cabeza un cabello rizado, ¿verdad? Quizás a los hombres se le viene a la mente algún tipo de adhesivo o de pegamento para poder fijar una cosa. La palabra permanente es un adjetivo que indica que algo o alguien se mantiene sin interrupción o cambio en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma situación. En nuestros tiempos tan cambiantes y tan dinámicos, la palabra permanencia ha ido perdiendo ese sentido y ese valor que le daban generaciones anteriores. Sin embargo, esta mañana quiero hacer énfasis en que hay aspectos en que la permanencia va a determinar el destino y el rumbo de nuestras vidas. Hoy quiero que me acompañes a explorar la narrativa de un viaje accidentado en donde la permanencia jugó un papel fundamental y marcó el destino de cada uno de los 276 tripulantes. Pero antes de empezar, vamos a orar y a poner el propósito personal e individual de este mensaje en tu corazón, en las manos de Dios. Bendito Padre, últimamente han sido tiempos muy complicados, Señor, para tu iglesia, para la humanidad en general, Padre. Pero seguimos confiando en tu palabra, Señor. Te pedimos esta mañana, Señor, que este tiempo que pasamos contigo, Señor, tu palabra pueda hallar lugar, Señor, en nuestros corazones, que pueda echar raíces firmes, Señor. Y que lo que escuchemos el día de hoy, Señor, nos ayude a afirmarnos en la iglesia, Señor, que es el único lugar por medio del cual podremos llegar a nuestro destino eterno, Padre. Ponemos en tus manos esta mañana nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestros cuerpos, Señor, y queremos que estén a completa disposición de tu palabra para sumergirnos en ella, Padre. En el nombre precioso de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y alabanza, Padre. Amén. Amén. Pues, muy bien. El viaje del que te estoy hablando, que quiero explorar contigo esta mañana, es el viaje de Pablo a Roma, ese último viaje del apóstol Pablo a Roma. Y esta historia viene en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Por cuestiones de tiempo no vamos a hacer la lectura de todo el capítulo, voy a hacer alguna reseña de algunos de los versículos de parte de la historia. Yo te invito que el día de hoy tú puedas leer y profundizar en esta palabra, en esta historia, pero vamos a dar inicio.
En el capítulo 27 de Hechos nos habla acerca de el viaje del apóstol Pablo a Roma. Ante la persecución tan asediante que el apóstol Pablo sufría de parte de los líderes religiosos para asesinarlo, la condición de ciudadano romano de Pablo le es útil para conseguir protección de parte de las autoridades romanas que en ese entonces gobernaban las provincias de Israel. Y esta ciudadanía romana es un factor determinante dado y usado por Dios para provocar que Pablo fuera enviado a Roma en condición de preso para ser juzgado. En los primeros versículos del 1 al 3, habla acerca del inicio del viaje. Aunque a Pablo le acompañaron en el viaje un par de amigos, mencionan ahí que eran Lucas y Aristarco, Pablo abordó este primer barco en condición de prisionero. Fíjate bien, a ojos de los oficiales y de la tripulación que iba a dirigir ese barco, él era un prisionero. Pero como apóstol y con un propósito divino a los ojos de Dios. Para los hombres comunes era un prisionero, pero estaba en ese barco porque tenía un propósito divino ante los ojos de Dios. Algo que quizás nadie, excepto su amigo Lucas, alcanzaban a ver en la condición de ese viaje. Más adelante, a partir de los versículos del 4 al 9, nos habla acerca de algunos contratiempos que empezaron a sufrir en el viaje. En esta primera embarcación, en el puerto de Mira, hacen un cambio de barco. Tanto los oficiales como los prisioneros dejan ese primer barco y se suben a un segundo barco en el puerto de Mira. Esta era una embarcación egipcia que tenía un nuevo capitán, que tenía nuevos marineros, los cuales iban rumbo a Italia, porque ese era el destino final de Pablo. En esos primeros contratiempos que tienen, el apóstol Pablo, más guiado por el Espíritu Santo que por alguna gran experiencia como marinero, les dirige una advertencia a los oficiales que están custodiándolo, a él y a otros presos que estaban también en el barco. Pero quizás el oficial que estaba a cargo de la custodia de todos estos presos, al escuchar la advertencia de Pablo, no la quiso tomar en cuenta. Te voy a leer parte de este pasaje. Está en Hechos 27. En el versículo 10, Pablo les dice: Señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero escucha lo que dice. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Fíjate bien. Quizás el oficial pensó: ¿cómo va a saber más este hombre preso que toda la tripulación que ha viajado muchas veces por estas aguas y que ha viajado y que conoce este barco? Además, ¿qué intención podría tener el consejo de Pablo para retrasar el viaje? Otro factor era que el capitán y el dueño del barco, imagínate, el capitán y el dueño opinaban que tenían que seguir adelante. Este puerto, que se llamaba Buenos Puertos, no era un lugar cómodo para pasar el invierno.
Entonces el resto de la tripulación no quería pasar incomodidad en un puerto que no era cómodo para pasar el invierno. Por eso todos, o la mayoría, optó y opinó por seguir adelante hasta el siguiente puerto, que en teoría era más apto para pasar el invierno. Así es que la intención de Pablo era buena, pero su condición de preso y el interés o la opinión de la mayoría de la tripulación hizo que su advertencia fuera desestimada o ignorada por el oficial a cargo. Confiados en la decisión que habían tomado, reinicia nuevamente el viaje. Pero un cambio abrupto les arrebata el control del barco y hace infructuosos todos los esfuerzos que hace la tripulación para recuperar el control del barco. Como en este tiempo en el que hemos perdido el control de muchas cosas, en el que por más que nos esforzamos, estos esfuerzos resultan infructuosos para poder recuperar el control. Las decisiones que tomó esta tripulación, un tanto seguros de que lo iban a lograr, pues no fueron útiles. Perdieron el control y todo lo que ellos hacían por recuperar el control del barco fue infructuoso. Ante la circunstancia tan difícil, empieza a decaer la esperanza de la tripulación. Se cansan de hacer tantas cosas sin lograr recuperar el control del barco. Y te voy a leer en los versículos del versículo 20, dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Últimamente hemos transitado por muchos días oscuros, difíciles. Son muchos ya los días en los que hemos vivido en esta situación. Y quizás en algún momento o incluso hoy en este día, tú hayas perdido la esperanza de que pronto las cosas serán mejores. Nadie, dice aquí, había comido en mucho tiempo. Yo te pregunto, ¿es ahora tan grande tu desánimo y la pérdida de esperanza que has dejado de alimentarte? ¿Estás tan ocupado tratando de resolver las cosas que te has ocupado de alimentar tu espíritu? ¿Qué estás haciendo tú hoy en este tiempo? Pero ante esta circunstancia adversa, en ese barco se levanta la voz de un siervo de Dios. Los siguientes versículos dicen, la continuación del versículo 21 dice: Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y todas estas pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios al que pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y me dijo: Pablo,
No temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él dijo. Pero seremos náufragos en una isla. Es ese preso, antes desestimado y antes ignorado, el que ahora les reconviene y comparte con ellos aquello que el Dios al que pertenece y al que sirve le ha hecho saber, revelándoles que el cumplimiento de la voluntad de Dios y su bondad están por encima de cualquier tormenta, y que el conocer por revelación divina esta voluntad de Dios y creerle a Dios les va a dar ánimo y esperanza, confiando en que a pesar de la certeza que les dio de que la nave se va a destruir, conservarán la vida. ¿Qué te parece esta parte de esta historia? Yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo en el tiempo de tormenta? ¿Has perdido la esperanza? ¿Has perdido el ánimo? ¿Has dejado de alimentar tu espíritu al vivir en una condición de afán, de desánimo, de desesperanza? Yo quiero recordarte algo en este tiempo, que es en la iglesia en donde vas a encontrar aquellos hombres elegidos y designados por Dios, los que tienen la autoridad, revelación y poder de Dios para hablar con autoridad en tiempos de tormenta. Es en la iglesia en donde tú vas a encontrar a esos hombres. No importa su personalidad, su nivel socioeconómico o su condición, hay que escucharlos, hay que tomarlos en cuenta, porque Dios los eligió y los usa para dar dirección en medio de la tormenta. Pablo era un preso a los ojos de los hombres, pero era el elegido de Dios para que, por cumplir su propósito de ser juzgado en Roma, en ese viaje, en esa tormenta, fuera el que con autoridad y poder de Dios llenaba de ánimo y de esperanza esa tripulación. Y es en medio de esa tormenta y después de este primer mensaje de Pablo que hace una exhortación y se pone a prueba la fe de esos 276 tripulantes de esa nave. Voy a seguir leyendo la historia, versículos del 27 en adelante. Y también dice: después del mensaje de Pablo de animarlos, dice, relata Lucas en el libro de Hechos, como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca.
Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después, volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron para que amaneciera. Luego, los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Esto lo notó Pablo. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados, al resto de los oficiales: todos ustedes morirán al menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Fíjate bien. A pesar de haber escuchado ese primer mensaje de Pablo, el hombre elegido por Dios, muchos de los tripulantes le dieron más lugar en su mente y su corazón a la advertencia del naufragio y la pérdida de la nave. Pablo les dice: Dios me entregó sus vidas y van a estar a salvo, aunque se va a perder la nave, vamos a naufragar. Pero los hombres ponen más atención en la última frase de Pablo, ponen más atención en el hecho del naufragio y la pérdida de la nave que en la promesa más grande, que es que va a salvar sus vidas. Dejan de ver la promesa más grande por el miedo a la pérdida del barco. Entonces, dejan de ver que pueden salvar su vida por la gracia y la bondad de Dios y se llenan de miedo. Y entonces el miedo hace que ellos traten de salvarse por sus propios medios. Empiezan a querer, por sus propios medios, con sus recursos, con sus fuerzas, a querer salvarse a través del barco salvavidas, ¿verdad? Hay algunos tripulantes, algunas personas, marineros de la tripulación, que dicen: no, yo como que no creo mucho en eso, yo mejor me voy y me voy a salvar por mis propios recursos, por mis propias fuerzas. Pero Pablo les tuvo que advertir que si se oponían a la voluntad de Dios, todos quedaban fuera de su voluntad de salvarlos a la manera de Dios. La salvación es a la manera de Dios, no a la manera que tú y yo configuremos, pensemos. No es por obras, no es por lo que lleguemos a hacer, todo es a la manera de Dios. Es en esta parte de la historia que la palabra permanencia cobra relevancia para tu vida y para mi vida. Hoy la iglesia de Jesucristo representa ese barco que debes de abordar y en el que tienes que permanecer para estar a salvo. Hoy es la iglesia de Jesucristo, ese barco, el cual debes abordar y en el que tienes que permanecer para estar a salvo. Durante la tormenta que debemos de permanecer firmes al consejo e instrucción de hombres elegidos por Dios, quienes son responsables de guiarnos y animarnos a alinearnos a la voluntad de Dios a pesar de las pruebas. Es en la iglesia en donde vas a encontrar esos hombres.
Es esta permanencia la que confirma nuestra fe. Y es esta fe la que confirma la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y lo comió. Entonces, todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar toda la carga de trigo. Volvemos a ver la figura del hombre, del siervo de Dios, animando a quienes están arriba del barco, animándolos: aliméntense, tengan ánimo, no van a perder ni uno de los cabellos de su cabeza. Cuando amaneció nuevamente, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados, en ese momento, querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no les dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon hacia la costa. Fíjate bien. Fíjate todo lo que pasa. Estaban ante el inminente cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había dicho: les voy a salvar la vida, pero se va a perder la embarcación. Aún ante el cumplimiento de la voluntad de Dios anunciada por Pablo, el siervo de Dios, el anunciado inminente naufragio y destrucción de la nave, olvidando que parte de la voluntad de Dios era la salvación de sus vidas, los oficiales, alterados y con temor de que los presos nadaran y se escaparan, intentan matar a estos prisioneros para que no alcancen la costa. Fíjate bien, buscando aplicar su ley, no se daban cuenta que se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Olvidaron la promesa. La promesa de Dios era: la nave va a ser destruida, pero todos, era la instrucción de Dios, van a llegar a salvo, a tierra firme. Pierden de vista esta promesa los oficiales y por cumplir su ley, sin darse cuenta, se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Y matar a los prisioneros significaría la muerte de todos, porque la voluntad de Dios era que todos llegaran vivos a tierra firme, y ellos, por aplicar su ley, estaban a punto de contraer la voluntad de Dios.
Pero es aquí, y es una de las partes que esta mañana quiero resaltar. Es aquí que aún se ve confirmada la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios la que actúa sobre la decisión del oficial a cargo de todos estos presos. Fíjate bien, en el corazón de este oficial había nacido una legítima y genuina estima por el siervo de Dios, por Pablo, a quien en principio vio como un preso, pero en quien a lo largo del viaje descubrió un verdadero siervo de Dios. Solo esta revelación en el corazón del oficial le pudo revelar el carácter de siervo de Dios de Pablo. Yo quiero preguntarte a ti, en este tiempo, ¿qué hay en tu corazón para los siervos de Dios que se encuentran hoy en cada iglesia al frente de un grupo de personas al que tú y yo pertenecemos? Esos tripulantes de esta embarcación llamada iglesia. Dios ha podido en tu corazón hacer nacer la estima por esos siervos. Porque es en el viaje y en la observación de este oficial que puede darse cuenta. Yo imagino a este oficial observando todo el tiempo cómo el testimonio, el comportamiento, el esfuerzo, el trabajo, la oración, yo me imagino que quizás lo vio orar, le manifestaba esa permanencia constante al lado de Pablo. ¿Sí? Cambió su visión de este oficial de verlo como un preso a verlo como un verdadero siervo de Dios. Muchos siervos de hoy, el día de hoy, en muchas iglesias, tienen trabajos. Algunos son doctores, algunos son ingenieros, algunos encargados de mantenimiento. Son hombres como tú y como yo. Pero no podemos verlos como simples hombres. Porque si te fijas bien y estás a su lado durante este viaje, Dios va a revelar en tu corazón que son siervos verdaderos de Dios. Y es Dios el que va a despertar en ti esa gran estima por cada uno de esos siervos que el día de hoy se encuentran al frente de cada una de las iglesias. Solo esta revelación de Dios en el corazón del oficial, y es algo que yo te invito a experimentar, la revelación de Dios en tu corazón, puede revelar el carácter de Dios de cada uno de estos siervos como Pablo. Y de ese modo, que tú y yo podamos actuar en favor de cada uno de esos hombres. Y que podamos impedir que algo malo les suceda. La salvación de todos los presos por la consideración que tiene Dios. La salvación de todos los presos, de que no los mataran, por la consideración del oficial por Pablo, por la estima que le tenía, es una réplica de la salvación de toda la tripulación por la consideración de Dios sobre la vida de Pablo.
Y yo te invito a que reflexiones esta mañana. Esta palabra es un llamado a todas las personas a mantenerse firmes, a no bajarse de ese barco que es la iglesia, y el cual es el único medio para salir de la tormenta actual por la que estamos atravesando. Escucha bien esto. Es la iglesia el único barco, el único medio para salir de la tormenta por la que hoy tú y yo estamos atravesando. Estamos en medio de una tormenta general, pero cada uno de nosotros tiene su tormenta particular. Pérdidas, duelos, economía, negocios, trabajos, depresión, estrés. Cada uno de nosotros tiene su tormenta personal. Pero ¿es la iglesia el único medio por el cual tú puedes salir avante de esta tormenta? Es una invitación también a tener en el lugar y estima correctos a todos aquellos siervos de Dios que en medio de la tormenta son portadores de la voz y del propósito de Dios. Aprécialos, ayúdales y reconócelos como personas altamente estimadas y con propósito y autoridad de Dios para salvar tu vida. Reconócelos, aprécialos y estímalos. Reconócelos como personas con propósito y autoridad de Dios para salvar tu vida, como es el caso en esta historia del apóstol Pablo. No desestimes su consejo, ni los veas con juicio o a veces hasta con desprecio, pues son ellos a los que Dios ha elegido, y en el cumplimiento de su propósito, en el cumplimiento del propósito de estos siervos, se encuentra también el cumplimiento de tu propósito y tu salvación. El propósito del apóstol Pablo, el propósito del siervo de Dios era ser juzgado y dar testimonio en Roma ante el emperador. Este propósito tan importante, esta tarea tan importante que tenía Dios para el apóstol Pablo, es lo que sustentaba la permanencia de la vida del apóstol Pablo y de toda la tripulación. No había otra forma de que Pablo llegara a Roma si no era porque se salvaban todos los tripulantes. En el propósito de Pablo estaba el propósito y la salvación de toda la tripulación, aunque ellos no tenían que ir a comparecer a Roma. Arriba del barco había un hombre que tenía un propósito más grande, y por estar arriba de ese barco, y por estar arriba de esa embarcación, y por no bajarse de esa embarcación, por la promesa que tiene Dios sobre este hombre, el resto de tripulantes son salvados. Esa es la representación de la iglesia en este tiempo. Permanece en el barco, permanece en la iglesia. No importa si has perdido algo en este tiempo o lo que vayas a perder. Si tienes vida, tienes un propósito. Acércate a esos siervos de Dios para que te ayuden a confirmarlo, a descubrirlo. Acércate y conoce a Dios. Y que la consideración y el amor que tiene Dios por esos siervos, por cada uno de esos siervos, alcance en el propósito de ellos y en gracia y bondad de Dios al cumplimiento de tu propósito y la salvación
de tu vida. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de esos siervos que han hecho a un lado sus sueños, Señor, que han sacrificado tiempo, que han decidido con firmeza, Señor, trabajar y esforzarse, Señor, servirte. Cada uno de esos hombres y mujeres que te pertenecen y que te sirven, Señor, te damos gracias en este tiempo por sus vidas, Padre. Sabemos, Señor, que en este tiempo ellos representan la figura del apóstol Pablo en ese barco, Señor, que es tu iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Estos hombres y estos siervos de Dios, los que tenemos que buscar en este tiempo, Padre, los que tenemos que apoyar y cuidar en este tiempo, Señor. Porque es a través de esta embarcación llamada iglesia, Padre, que podemos superar esas tormentas por las que estamos pasando en este tiempo, Señor. Te damos gracias por su vida. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento los hemos visto con juicio, con desprecio, si hemos desatendido sus consejos, si no les hemos dado importancia, Señor. A través de esta palabra, el día de hoy, podemos ver, Señor, que no son simples hombres, sino que son verdaderos siervos de Dios. Te pedimos por sus vidas, por su salud, por sus familias, Señor. Y nos comprometemos en este tiempo a que esta palabra, a que esto que estamos pidiéndote, Señor, nosotros lo reforcemos con nuestros actos, Señor. Que no nos bajemos del barco, que sigamos firmes en la iglesia y que sigamos firmes poniendo en el lugar que les corresponde a tus siervos, Padre. Gracias por sus vidas, te damos esta mañana en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.